Ella apareció sola, en plena madrugada, sin pedir permiso, sin decir una palabra. En minutos, todo el desierto estaba en alerta. Lo que ella llevaba no era una amenaza, era algo que ningún radar podía detectar. ¿Te gustan las historias que tocan el alma? Suscríbete al canal ahora, porque lo que sucede esta noche se quedará contigo por mucho tiempo. La madrugada en el desierto de Nuevo México era una entidad en sí misma, un silencio denso interrumpido solo por el zumbido bajo de los sistemas de vigilancia. Eran las 03:17 de la mañana cuando la primera alerta parpadeó en la pantalla del sargento maestro Reyes, un punto solitario e insistente en el mapa de la zona restringida 7. Se inclinó hacia adelante, el café olvidado junto al panel de control. No hubo sonido ni alarma perimetral, solo ese pulso digital. Su mente, afilada por 20 años de servicio, descartó las posibilidades habituales. No era un animal perdido ni una falla del sistema. Ese punto se movía con una economía de esfuerzo que era deliberada, casi arrogante. Un escalofrío recorrió su columna, el tipo de instinto que los veteranos como él aprendían a no ignorar. Dentro de la sala de control de drones, la especialista Chen recibió el llamado de Reyes con un leve asentimiento, aunque él no pudiera verla. Sus dedos danzaron sobre el teclado y el dron Predator, un depredador silencioso, ya estaba rodando por la pista oscura. En menos de un minuto ascendía al cielo, su cámara térmica explorando la vasta oscuridad debajo. Chen esperaba encontrar el calor de un motor, tal vez un grupo de figuras. En cambio, lo que apareció en la pantalla la hizo fruncir el ceño. Era una única señal térmica, una figura humana solitaria moviéndose con una velocidad y fluidez que no tenían sentido. No corría, fluía por el terreno accidentado, utilizando las sombras y el relieve natural para minimizar su exposición de una forma que Chen solo había visto en manuales de entrenamiento de operaciones especiales. La calma, en la voz de Chen, era una fina capa de hielo sobre aguas profundas y turbulentas. Informó a Reyes que el objetivo se movía de una forma que explotaba las limitaciones del terreno y de la vigilancia aérea, un patrón que no figuraba en ninguno de sus manuales sobre infiltración hostil estándar. No era la velocidad lo que le preocupaba, sino la eficiencia sobrenatural. La figura no desperdiciaba ni un solo movimiento. Reyes sintió el peso de la decisión sobre sus hombros. El protocolo para una incursión no identificada era claro, pero la situación no lo era en absoluto. Tomó el comunicador, su voz firme, llenando el silencio del puesto de observación. Activen a los Nighthawks. Quiero ojos en el lugar. Ahora. Autorización para una interceptación no letal, pero mantengan la distancia. Quiero saber con qué estamos tratando antes de acercarnos. La orden flotó en el aire, cargada de una gravedad que todos entendieron. Ya no se trataba de un simple intruso, era un fantasma que conocía su tablero de ajedrez. A cientos de metros de allí, el sonido de las sirenas despertó al mayor Hawk Thompson y a su copiloto. En menos de 3 minutos, estaban en la cabina del Black Hawk. El sonido de las aspas cortando el aire frío del desierto era una fuerza bruta y familiar. Hawk era un piloto que medía su vida en horas de vuelo, y su primer pensamiento fue de leve fastidio. Probablemente eran adolescentes en busca de emociones o algún vagabundo extraviado. Pero al recibir las coordenadas y el breve informe de Reyes, su postura cambió. Objetivo único, moviéndose a pie, evasión de nivel experto. La voz de Reyes sonó en su auricular. Hawk intercambió una mirada con su copiloto. Evasión de nivel experto no era una frase que se usara a la ligera. Mientras el helicóptero ganaba altitud, el paisaje desértico se desplegaba bajo ellos como un mapa digital. Sus ojos, entrenados para detectar la más mínima anomalía, escaneaban la oscuridad.
buscando no solo un objetivo, sino un adversario que aparentemente ya los estaba esperando. El Black Hawk descendió como un dios irritado, su reflector cortando la oscuridad con una hoja de luz blanca. Hawk ejecutó una maniobra de barrido estándar, diseñada para intimidar y forzar a cualquiera a rebelarse. El ruido de las aspas era ensordecedor en tierra, levantando polvo y pequeñas piedras. Sin embargo, la figura solitaria no corrió en pánico ni se encogió de miedo. En cambio, danzaba con la oscuridad. En el momento exacto en que el haz de luz estaba a punto de tocarla, se deslizaba al otro lado de una formación rocosa, usando la sombra proyectada por el mismo helicóptero como escondite. Hawk sintió una punzada de admiración reticente. No estaba cazando a un objetivo, estaba entablando un diálogo táctico. Cada movimiento suyo era anticipado y neutralizado con una elegancia desconcertante. «Comando, aquí Nighthawk 1», su voz sonó en la radio, desprovista de toda emoción. «El objetivo conoce nuestros patrones de búsqueda. Repito, conoce nuestros patrones». En el silencio de la sala de control, la especialista Chen mantenía el dron en una órbita elevada, ofreciendo una visión que Hawk no podía tener. Observaba la danza con una concentración absoluta. Entonces, por una fracción de segundo, la intrusa hizo algo inesperado. Salió de la cobertura y cruzó un pequeño claro, un movimiento deliberado y arriesgado. Fue suficiente. Chen enfocó la cámara, el sistema de alta resolución capturando una imagen nítida del rostro de la figura. Era una mujer joven, tal vez de poco más de 20 años. Su rostro no mostraba miedo, solo una determinación tranquila y enfocada. Mientras el software de reconocimiento facial comenzaba a buscar en las bases de datos, la joven miró brevemente hacia arriba, en dirección general del dron. No fue una mirada de desafío, sino de aceptación. Chen sintió un escalofrío. La intrusa sabía que estaba siendo observada y había permitido ese vistazo, controlando la narrativa de aquella persecución silenciosa. La computadora en la consola de Chen emitió un suave bip, un sonido anticlimático para la revelación que estaba por entregar. El resultado del reconocimiento facial apareció en la pantalla. Y no era lo que nadie esperaba. No había coincidencias en ninguna base de datos criminal ni de terrorismo. En su lugar, el sistema había encontrado un único resultado, enterrado en un archivo de personal con un nivel de cifrado que Chen nunca había visto antes. Era un archivo legado, protegido por contraseñas y protocolos que parecían de otra época. El nombre en la pantalla era Operador 001. Stonefield, y debajo de él, listada como único pariente, estaba la joven. Su nombre estaba allí, pero era el título, lo que dominaba la pantalla. Reyes se acercó, sus ojos fijos en el monitor. El nombre Stonefield no lo golpeó como una información, sino como una memoria colectiva. Era una leyenda, un instructor fantasma cuyas técnicas formaron la columna vertebral de las operaciones especiales del país. La habilidad imposible de la chica de repente cobró un sentido terrible y profundo. Un silencio denso se apoderó del centro de mando. Reyes no vaciló. Tomó una línea segura, conectándose directamente con el comandante de la base, una ruptura del protocolo que no dudó en ejecutar. No necesitó dar detalles ni un informe completo. Solo 6 palabras bastaron para cambiarlo todo. Señor, es la hija de Stonefield. Del otro lado de la línea hubo una pausa cargada y luego una orden breve y decisiva. Reyes se volvió hacia el micrófono principal, su voz resonando con una nueva autoridad, no de confrontación, sino de reverencia. Nighthawk 1, Chen, todas las unidades. La misión ha cambiado. Repito, la misión ha cambiado. Cancelen la interceptación. Cambiamos a modo de observación silenciosa. Mantengan distancia visual y no interfieran. Solo observen
confirmen. La orden era tan surrealista como absoluta, y todos, desde el piloto en el cielo hasta el operador en el subsuelo, comprendieron que ya no se trataba de una infracción. Ahora eran guardianes de una peregrinación. En la cabina del Black Hawk, Hawk soltó los controles, ascendiendo a una altitud que lo convertía en un mero punto en el cielo. La tensión de la caza se disipó, sustituida por una quietud pesada y respetuosa. Él y su copiloto no intercambiaron palabras. No era necesario. Ambos observaban la pequeña firma térmica en la pantalla moverse con una gracia que antes parecía amenazante, pero que ahora resultaba casi sagrada. Hawk comprendió que, sin la presión de la persecución, la joven no había alterado su ritmo. Se movía con la misma eficiencia, la misma calma. Entendió entonces que sus habilidades de evasión no eran una reacción a ellos. Era simplemente su forma de moverse por un mundo que su padre le había enseñado a navegar. Ya no era un cazador, era una escolta silenciosa, un guardián invisible de una peregrinación que empezaba a comprender a un nivel fundamental, casi instintivo. Reyes, en el puesto de mando, observaba la trayectoria de la joven en el mapa principal. Ahora que sabía quién era, su destino era dolorosamente obvio. No se dirigía a ninguna instalación activa, ni a un arsenal, ni a un centro de comunicaciones. Su ruta la llevaba directamente al Valle de las Sombras, una zona del mapa que oficialmente no era más que un conjunto de cañones y rocas sin valor estratégico. Para los operadores más jóvenes era tierra de nadie, pero para veteranos como Reyes, ese lugar tenía un nombre no oficial: el Santuario. Allí fue donde Stonefield entrenó a sus unidades más secretas, un sitio fuera de los registros, donde las reglas normales no se aplicaban. La joven no estaba invadiendo una base militar, estaba regresando a casa, al único lugar en la Tierra que fue patio de juegos y sala de clase para una leyenda. Y ellos, con toda su tecnología, eran solo espectadores en la frontera de su mundo. La figura solitaria finalmente se detuvo. Su destino era una imponente formación rocosa que se alzaba del suelo del desierto, como la garra de un animal dormido. Desde lo alto, el dron de Chen mostraba solo un montón de piedras sin ninguna importancia estratégica. La joven se quedó parada frente a la roca por un largo minuto. Su postura era de una calma absoluta, como si se reencontrara con un viejo amigo. En el centro de mando, Chen se inclinó hacia adelante, ajustando el zoom. «No hay nada allí, señor. Ninguna entrada, ninguna estructura. Solo roca», murmuró, más para sí misma que para Reyes. El sargento, de pie detrás de ella, observaba la pantalla con una expresión que no era de análisis, sino de comprensión. Apoyó suavemente una mano en su hombro y dijo en voz baja: «Para nosotros, especialista, para nosotros es solo roca». La frase flotó entre ellos, cargada con el peso de una historia que Chen apenas comenzaba a vislumbrar. Entonces ella se movió hacia una fisura estrecha en la base de la roca, una grieta oscura que sería invisible para cualquiera que no supiera de su existencia. Sin dudar, se deslizó dentro y desapareció. Por un instante, todos los monitores la perdieron. «Comando Nighthawk 1. Perdimos la señal térmica. El objetivo ha desaparecido». La voz de Hawk sonó, calma y profesional. La tensión volvió a la sala, pero Reyes permaneció inmóvil. Él lo esperaba. Momentos después, la cámara del dron, con sus sensores de baja luminosidad al máximo, captó algo. Una luz tenue y temblorosa comenzó a emanar desde el interior de la fisura, un brillo suave que palpitaba en la oscuridad del desierto. No era la luz de una linterna táctica, era algo más suave, más orgánico. Era la luz de una llama. Chen miró a Reyes confundida. Él simplemente asintió lentamente. «No se está escondiendo», dijo. «Está encendiendo una vela». La cámara del dron no podía ver el interior de la grieta.
Pero el espacio no era desconocido para las leyendas que circulaban entre los veteranos. Era un pequeño santuario, una alcoba natural protegida, del viento y de las miradas curiosas. Dentro, el aire era frío y estancado. Pequeñas repisas, esculpidas en la misma roca a lo largo de los años, albergaban los artefactos de decenas de hombres que habían pasado por allí. Había cuchillos de combate gastados, monedas de desafío de unidades que oficialmente no existían, una cantimplora abollada con una inscripción casi ilegible y fotografías desvaídas clavadas en las grietas. Cada objeto era una oración silenciosa, un recuerdo dejado atrás en homenaje a Stonefield o a un camarada perdido. Era un museo de sacrificios anónimos, un lugar donde el duelo era permitido, lejos de cualquier registro oficial. La llama solitaria que la hija encendió ahora proyectaba una luz trémula sobre esas reliquias, haciendo que las sombras danzaran como los fantasmas que representaban. Sus movimientos dentro eran medidos y reverentes. No tocó ninguno de los objetos. Su mirada pasaba por ellos con un respeto que reconocía que esas eran penas e historias que no le pertenecían. De una pequeña bolsa de lona que llevaba al hombro, sacó sus propios tributos. El primero era una fotografía nítida y reciente de un hombre de ojos penetrantes, pero sonrisa amable, vestido con ropa civil en un paisaje montañoso. Era Stonefield, el padre, no el soldado. El segundo objeto era una pequeña piedra de río, lisa y oscura. Con infinito cuidado, encontró un pequeño espacio vacío en una de las repisas y apoyó la fotografía. Luego, colocó la piedra sobre la parte inferior de la imagen, un peso simple para anclar la memoria al lugar. No hubo lágrimas ni demostraciones de dolor, solo un gesto de pertenencia, silencioso y profundo. Después de quizás 10 minutos, la llama dentro de la roca se apagó, sumiendo la fisura nuevamente en la oscuridad total. Momentos después, la joven emergió, sus movimientos tan fluidos y silenciosos como antes. No miró hacia atrás. Su tarea estaba cumplida. Comenzó el camino de regreso, rehaciendo sus pasos con la misma precisión y economía de esfuerzo, su cuerpo una vez más convirtiéndose en uno con las sombras del desierto. En el centro de mando, el silencio era absoluto. Chen, con los ojos fijos en la firma térmica que ahora se alejaba, finalmente rompió el silencio. Su voz, un susurro incrédulo. Todo esto, la movilización, los helicópteros, ¿solo vino a dejar una foto? La pregunta, tan simple, expuso el abismo entre su protocolo y su propósito. Reyes respondió sin apartar los ojos del monitor. No vino a violar una frontera, especialista. Vino a proteger una memoria. Hay legados que no caben en informes, necesitan un lugar donde descansar. A kilómetros de distancia, en su austera oficina, el comandante de la base, el general Madsen, apagó el monitor que mostraba la misma transmisión. Era un hombre de pocas palabras, contemporáneo de Stonefield, que comprendía el peso de los sacrificios no registrados. Observó a la joven alejarse, reconociendo la peregrinación por lo que era. Ignoró la pila de documentos que el protocolo exigía que llenara. En su lugar, tomó un teléfono seguro hacia una línea cifrada, no hacia el Pentágono, sino hacia un número que no usaba desde hacía años. «Roberts, habla Madsen», dijo con voz grave. «Tuvimos una situación. Involucra a Stonefield, a su hija». Hubo una pausa. «Visitó el valle». «Sí, ese valle. No, no fue hostil. Fue un homenaje. Me hizo pensar, tenemos protocolos para todo, excepto para proteger el legado de estos hombres y mujeres. El legado que realmente importa. Creo que es hora de cambiar eso». Mientras la hija de Stonefield se alejaba, la vasta maquinaria militar que había despertado no se desmovilizó. En su lugar, se reconfiguró. El Black Hawk de Hawk permaneció en su órbita elevada, ya no como un cazador,
sino como un ángel guardián distante. El dron de Chen la acompañaba, su cámara ahora actuando como la mirada de un testigo silencioso, asegurándose de que su camino permaneciera libre. Había un pacto no verbal entre todos los involucrados aquella noche. La nueva misión era garantizar que ella saliera tan invisible para el mundo oficial como había entrado. Se convirtieron en cómplices de su duelo, eliminando activamente sus huellas digitales y asegurándose de que ninguna patrulla terrestre cruzara su camino. Ya no protegían una zona restringida de un intruso, sino la santidad de su travesía del mundo exterior. La conversación de Madsen por la línea segura continuó, las palabras construyendo algo nuevo a partir del polvo de aquella revelación. «¿Qué estás proponiendo exactamente?», preguntó la voz del general Roberts, cautelosa. Madsen miró las luces de la base, un oasis de orden en medio del caos del desierto. «Propongo la iniciativa de protección de legados, un programa secreto, fuera de los registros, una red para apoyar silenciosamente a las familias de operadores como él. Esas familias no heredan solo una pensión, heredan conocimiento, cargas y a veces misiones propias. La chica lo demostró esta noche. Ella es una parte viva de su legado». Hubo una larga pausa al otro lado de la línea. «Eso nunca podrá ser oficial», dijo Roberts finalmente. «Lo sé», respondió Madsen. «Las cosas más importantes rara vez lo son». La semilla de una nueva forma de honor había sido plantada. El punto térmico solitario alcanzó el borde del perímetro de vigilancia, la línea invisible que separaba la zona restringida del resto del mundo. Allí, la figura se detuvo por un momento, una pausa casi imperceptible. Desde lo alto, Hawk se preguntó si ella sabía que había sido observada, protegida y escoltada. No dio señal alguna. Luego, con el mismo paso deliberado, cruzó la frontera y su señal térmica se disolvió en el vasto paisaje, indistinguible del calor residual de las rocas del desierto. Desapareció. En el puesto de mando, Reyes exhaló lentamente, el peso de la noche disolviéndose finalmente de sus hombros. Se volvió hacia Chen, que aún miraba la pantalla vacía. «Elimine todos los registros, especialista. Oficialmente, esta noche no ocurrió nada. Tuvimos una falla en el sistema de sensores. ¿Entendido?» Chen lo miró, la comprensión llenando sus ojos. Asintió con la cabeza. «Sí, señor. Solo una falla del sensor. La historia de aquella madrugada nunca fue registrada oficialmente, pero las historias más importantes rara vez lo son. Sobrevivió de otra manera. Se convirtió en un susurro, una leyenda compartida en voz baja entre operadores en puestos avanzados y en bares frecuentados por veteranos. La llamaban la peregrina o el fantasma del valle. Los detalles se volvían más grandiosos cada vez que la historia era contada, pero su esencia permanecía intacta. La noche en que la hija de una leyenda les recordó a todos que hay deberes que ni la muerte puede borrar. Su visita se convirtió en un hito no oficial en la conciencia de esas unidades de élite, un recordatorio poderoso de que sus vidas de sacrificio creaban ondas, legados vivos que caminaban por el mundo y que merecían ser protegidos con la misma ferocidad con que defendían a su país. En los años que siguieron, el Valle de las Sombras y su fisura rocosa se convirtieron en algo más. Nunca fue designado oficialmente, nunca apareció en un mapa, pero el lugar se transformó en un santuario. Los operadores que conocían la historia o que eran instruidos por quienes la sabían realizaban sus propias peregrinaciones silenciosas. El memorial dentro de la roca siguió creciendo. Nuevos objetos se unían a los antiguos. El parche de una misión exitosa, una sola cápsula de munición de un enfrentamiento particularmente difícil, un cuchillo que perteneció a un hermano caído. El lugar era mantenido con esmero, no por orden de un superior,
sino por un entendimiento compartido. Era un deber no escrito, una responsabilidad colectiva de cuidar ese pequeño pedazo de tierra que representaba el alma de su comunidad, un lugar intacto por la burocracia y la política. La travesía de la hija de Stonefield no solo consagró el lugar, inspiró nuevas tradiciones. Los veteranos que visitaban el memorial comenzaron a dejar sus propias marcas de respeto, usando un lenguaje que solo ellos entendían. Pequeños montones de piedras, dispuestos en formaciones tácticas, se convirtieron en mensajes silenciosos. Una formación podía significar duelo por un camarada perdido, otra, gratitud por haber sobrevivido. Dejar una piedra de río lisa, como la que ella había dejado, se transformó en el mayor signo de respeto, un homenaje no solo al hombre Stonefield, sino al legado que él había creado a través de su hija. El valle se convirtió en un libro de historia vivo, escrito no con palabras, sino con piedras, sombras y el silencio respetuoso de guerreros. La iniciativa de protección de legados, nacida de aquella conversación nocturna entre Madsen y Roberts, floreció en las sombras. Nunca tuvo un presupuesto oficial, ni una sede, ni un memorando. Su existencia era un pacto de caballeros, una red invisible que se extendía por todos los rangos de las fuerzas especiales. Su trabajo era sutil, pero profundo. Si el hijo de un operador caído comenzaba a desviarse en la vida, un mentor, generalmente un veterano de la unidad de su padre, aparecía discretamente para orientarlo. Si una familia enfrentaba una crisis burocrática o financiera, se movilizaban recursos anónimos. La iniciativa no ofrecía caridad, ofrecía camaradería extendida. Era la personificación de la promesa de que, aunque el sacrificio de un soldado permaneciera en secreto, su familia jamás sería olvidada por la comunidad por la que él lo dio todo. Años después, el sargento maestro Reyes, ahora con el cabello gris y cerca del retiro, entrenaba a un joven operador en el mismo puesto de vigilancia. El joven, mirando el mapa, señaló el sector vacío. «¿Qué hay en esa zona, sargento? Parece un punto ciego». Reyes esbozó una sonrisa cansada, una que contenía el peso de 1000 noches silenciosas. No contó toda la historia, nunca se la contó a nadie. Solo dijo, «Ese lugar nos recuerda por qué hacemos este trabajo. No es para proteger pedazos de tierra, sino para proteger las historias y a las personas que viven en ellas. Es un recordatorio de lo que es el verdadero honor». A veces aún pensaba en la joven, el fantasma silencioso que redefinió el propósito de su carrera en una sola noche. Nunca supo su nombre, pero ella le enseñó la lección más importante de su vida. El mayor Hawk Thompson, años después ascendido a coronel, se convirtió en instructor principal de pilotos de operaciones especiales. Nunca contó la historia real de aquella noche, pero la transformó en un escenario de entrenamiento, una simulación que llamaba la Ruta del Fantasma. Describía a un intruso con habilidades de evasión casi sobrenaturales, que anticipaba cada movimiento y usaba las tácticas del helicóptero contra sí mismo. Los jóvenes pilotos, ansiosos y llenos de adrenalina, siempre proponían planes agresivos de interceptación. Al final de cada simulación, Hawk los reunía y revelaba que el objetivo no era atacar, sino visitar un lugar. Su misión no es siempre capturar, les decía con voz calma y firme. A veces, la misión más importante es entender el propósito del otro y tener la sabiduría de no interferir. La mayor demostración de fuerza a veces es la contención. La especialista Chen, por su parte, ascendió en el mundo de la inteligencia, convirtiéndose en una analista de patrones reconocida. Aquella noche cambió su forma de ver los datos. Aprendió a buscar la humanidad detrás de las señales electrónicas, la intención detrás del movimiento.
Fue pionera de una nueva forma de análisis predictivo que no se centraba solo en indicadores de amenaza, sino también en comportamientos rituales y peregrinaciones, argumentando que comprender los motivos sagrados de un grupo era tan importante como conocer sus capacidades militares. Sus métodos fueron vistos inicialmente como no ortodoxos, pero demostraron su valor una y otra vez. Enseñó a una nueva generación de analistas que a veces la información más crucial no es lo que alguien va a hacer, sino lo que está intentando honrar. La hija de Stonefield nunca volvió a aquel valle. No lo necesitaba. Su acto fue único, completo y para sí misma. Continuó su vida en un anonimato deliberado, lejos del mundo de sombras que su padre había habitado. Nunca supo sobre la vasta operación militar que su presencia desencadenó, de los pilotos y operadores que la observaron con admiración, ni del cambio institucional profundo que su travesía inspiró. Para ella, el evento fue mucho más simple. Fue al lugar favorito de su padre para despedirse de la única manera que sabía. La pureza de ese motivo, desprovisto de cualquier intención de desafiar o impresionar, fue precisamente lo que hizo que su acto fuera tan poderoso y transformador para todos los que lo presenciaron. Ella era solo una hija honrando la memoria de su padre, sin saber que, al hacerlo, ella misma se convirtió en una leyenda. Dentro de la alcoba rocosa, la fotografía que ella dejó se convirtió en el corazón del santuario. Con el paso de los años, los nuevos operadores que visitaban el memorial no la veían solo como la imagen del legendario Stonefield, sino como la representación del propósito de ese lugar. La pequeña piedra de río, lisa y oscura, que ella colocó sobre la foto, permaneció allí, un punto focal de reverencia. Para esos hombres y mujeres, acostumbrados a la fuerza bruta y a la táctica, aquella piedra representaba un poder diferente, el poder de la lealtad, de la memoria y del amor que sobrevive a la muerte. Era un recordatorio de que al final no luchaban por fronteras en un mapa, sino por las conexiones humanas que daban sentido a todo. La piedra era el ancla de toda su tradición no escrita. Los sistemas que hoy vigilan la zona restringida 7 son órdenes de magnitud más sofisticados que los de aquella noche. Sin embargo, en el código fuente del programa que monitorea el Valle de las Sombras, existe una excepción silenciosa, un pequeño fragmento de programación conocido solo por unos pocos. Si una única señal de calor humano, moviéndose a pie, sigue una ruta específica hacia esa formación rocosa, no se activa ninguna alarma de incursión. En su lugar, una notificación discreta se envía a un terminal seguro conteniendo solo 3 palabras: peregrino en el valle. La alerta nunca volvió a activarse, pero el protocolo permanece vigente. Es un tributo digital, LAMNU, forma en que la máquina aprendió a respetar al fantasma, codificando el honor en sus propios circuitos lógicos como una salvaguarda para la memoria. El nombre de Stonefield sigue siendo sinónimo de excelencia operativa, pero la historia de su hija se convirtió en algo más. Se transformó en el mito fundacional de una nueva ética dentro de la comunidad de operaciones especiales. Demostró, sin decir una palabra, que el legado más duradero de un guerrero no son sus victorias, sino el amor y la lealtad que inspira, un eco que reverbera a través de generaciones. Su travesía silenciosa a través del desierto, en una única madrugada, logró lo que ninguna batalla pudo. Enseñó a los hombres y mujeres más duros del mundo que la verdadera fuerza no reside en la capacidad de destruir, sino en la voluntad de recordar, honrar y proteger. En el corazón de una zona de guerra, ella creó un santuario, no con monumentos, sino con propósito. Si esta historia te tocó de verdad, suscríbete al canal. Eso
hace una gran diferencia para que yo pueda seguir trayendo historias como esta todos los días, con alma, memoria y corazón. Deja tu like, comenta lo que sentiste. Mañana hay una más. Y tal vez hable de algo que vive dentro de ti.